aquí estoy con una invitada de lujo que me va a acompañar a moderar. Ya se me iba hace rato y que la regreso. Que me va a acompañar aquí a moderar este panel, este día, y agradeciéndole a todos. Normita, muchas gracias. Gracias. Pues, si me permite la maestra de ceremonias, por los tiempos ya le sigo, ¿no? Comisionada, muchas gracias, creo que sí. Adelante, adelante, preséntenos. Quisiera invitar a todos y a todas a las personas a que nos acompañen a prender sus cámaras para la foto oficial de este panel y de la conferencia magistral del doctor Rubén Carvajal. ¿Por si son tan amables? Sí. Perdón. Ahí estamos. Que todos se vean, por favor. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, a continuación hace uso de la voz, como ya escuchamos, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y coordinadora nacional de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, quien modera el panel 2, protección de datos personales y atención de los adultos mayores durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Ahora sí, adelante, comisionada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Felicidades a nuestra maestra de ceremonias por su participación también y agradecimiento, que por lo regular no lo hacemos. Gracias por acompañarnos. Bueno, y yo les pido una disculpa porque ando atendiendo, estoy en un circo de 3 pistas, pero estoy aquí con mucho gusto, que esta es mi pista principal. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Agradezco a todos los que participaron en el panel anterior, al doctor Carvajal. Doctor, qué gusto saludarte. Nos da mucho gusto verte aquí de manera virtual, aunque ya quisiéramos vernos en otro lado, que nos agrada mucho a los dos, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Abrazo también para tus papás, unas grandes personas. Gracias. Aquí están. Sí, aquí nos están viendo. Gracias, saludos también. Y a su mami también le mando un gran beso en su corazón. Muchas gracias, aquí estamos. Y bueno, pues es un gusto para mí, es un honor. Agradezco a todos los que nos continúan acompañando. Tenemos un aforo de más de 2,000 personas en las redes sociales, en Facebook, y aquí, bueno, pues no ha mermado, al contrario, ha crecido el acompañamiento. Agradezco a todas las amigas y amigos, no quiero que se me vaya nadie porque veo que son muchas las páginas que tenemos de acompañantes en Zoom, pero de manera particular, pues a mi amiga Blanca, a mi amiga Josefina, Adriana Hegevich, ahí veo a muchas y muchas, no quiero ser de verdad omisa con ninguna, todas nuestras amigas personales. Muchas gracias a todas las amigas de la tercera edad que se nos han juntado, ¿verdad? De los grupos también de mi mamá, aquí hay muchas amigas, a todas les mandamos muchos abrazos y muchos saludos. Bueno, y empezamos porque estamos ya un poquito colgados de tiempo. A mí me toca moderar este panel 2, que es donde me acompaña la diputada Marisela Zúñiga Cerón. Sí, ya está por aquí la diputada, no alcanzó a ver. ¿Sí? Bueno. Está también la doctora Patricia Cursein Villalobos, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pero una gran amiga y compañera. La doctora Patricia Cursein ha sido impulsora de muchas inquietudes que yo he llevado a cabo. Parte de que estemos trabajando con la barra ha sido gracias a la invitación y al honor que me confirió de ser integrada a la barra por recomendación de ella. Pati, muchas gracias, siempre es algo que te voy a agradecer infinitamente, porque tu apoyo en ese sentido me abrió muchos campos, muchas puertas y otros horizontes, ver que más allá de la transparencia sale el sol. Gracias, Pati, por tu cariño y por estar aquí presente. Gracias. Y desde luego a la ministra Margarita Luna, ministra en retiro, que pues también ya hace muchos años que le profeso mi admiración, mi cariño y mi respeto y mi agradecimiento, porque también gracias a ella he tenido muchas inquietudes. Ella fue mi maestra, no hace muchos ayeres de ello, desde la especialización judicial, y bueno, si hay un ejemplo a seguir en el tema del ámbito judicial, de la carrera judicial, pues es ella. Muy pocas personas tenemos el privilegio de haber sido mecanógrafos, de haber sido actuarios, de haber
sido secretarios, de haber sido, bueno, yo no he sido juez, pero ella sí, y bueno, pues ya todo el resto de la carrera ha sido en ámbitos también muy destacados. Muchas gracias a todas, pero al margen, que es desde luego muy importante, pero al margen de su actividad profesional, aquí lo que vamos a escuchar es esa expertise y ese sentimiento que en este tema que hoy nos convoca, es que vamos a escucharlas. Y entonces, bueno, pues comenzaré, no me han pasado la nota si llegó la diputada. Bueno, entonces Sí, voy a tenemos alterar. entendido que ya entró, comisionada, nada más estamos pidiendo que active su cámara y su micrófono. Ah, ok. Entonces, sí, para seguir el orden del programa, iré mientras leyendo su reseña. La diputada Marisela Zúñiga Cerón, ella es presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. Ella es licenciada en Educación Preescolar, actualmente cursando la maestría en Psicoterapia con enfoque psicoanalítico. Ha cursado diversos diplomados en los que destaca el de Desarrollo de Competencias Profesionales en Educación Inicial y Preescolar y Profesionalización por la Excelencia Educativa. Ha tomado diversos cursos, entre otros, el de formación y actualización profesional para el personal directivo de educación básica, impartido por la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa. El de reforma educativa y reforma de la educación media superior, impartido por la Honorable Cámara de Diputados. El de Nosotras Mujeres por el Poder Político, impartido por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En el tema de trabajo social, es fundadora de la Asociación Preescolar Unidos por los Niños AC. En la legislatura del Congreso, en la primera, es presidenta de la Comisión de Inclusión, como ya mencioné, de Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad. Es integrante de las comisiones de Administración Pública, Alcaldías y Límites Territoriales, Desarrollo Metropolitano, Educación, Planeación, así como secretaria de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas e integrante del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. Es integrante del Consejo Político del Grupo Parlamentario de Morena. Bienvenida, diputada, es un gusto contar con usted. Si ya está por aquí. Creo que todavía no. Ya está ingresando, comisionada. Me parece que ya lo logramos. Ya. Esta tecnología que nos... Diputada, ¿ya se encuentra con nosotros? Diputada, bienvenida. Si pudiera activar su micrófono. He hecho su presentación y usted el uso de la voz. Voy a poner una alarmita muy pequeñita que se oiga, solamente para ir cerrando nuestras ideas cuando se escuche. Muchas gracias, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer el día de hoy estar con ustedes. La verdad es que una disculpa porque pues estas tecnologías a veces nos juegan algunas cuestiones de conexión y me había sido un poquito complicado conectarme, pero bueno, yo quiero agradecer a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada del Info de la Ciudad de México y coordinadora nacional, y a la Coordinadora Nacional de las Redes de la Comisión, la invitación. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar de un tema muy importante que es justamente personas mayores, pandemia, aislamiento y cómo podemos realizar el tratamiento de estos datos personales. Y bueno, la situación de las personas mayores ha adquirido una relevancia significativa a raíz del surgimiento de la pandemia del COVID-19, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores señala que se entiende por persona mayor aquella de 60 años o más. Si bien, respecto de este instrumento, el Estado mexicano no lo ha aprobado internamente. Sin duda representa un claro indicativo de una tendencia internacional. México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional cada vez más pronunciado y en los últimos 30 años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica. Derivado de diversas proyecciones realizadas, se ha evidenciado que estamos viviendo un proceso de envejecimiento global acelerado, conocido como envejecimiento demográfico. Y esto
se hará patente en los próximos años, cuando más en una quinta parte de la población de la República Mexicana. Este se integrará por personas mayores, de las cuales la mayor parte vivirá en las grandes urbes, como en la Ciudad de México, lo que implicará la realización de importantes esfuerzos, ya que se deberán generar servicios y trámites idóneos que contribuyan al desarrollo de las personas mayores. Existe evidencia suficiente de que con la edad las personas se vuelven más frágiles y sufren un deterioro natural de su salud, siendo más susceptibles de tener enfermedades crónicas y un deterioro cognitivo, así como padecer de limitaciones en su movilidad y sufrir algún tipo de discapacidad. Pero también, y esto es muy importante subrayar, que existen muchas otras personas pertenecientes a este sector de la población que se conservan de forma óptima y conservan sus capacidades tanto físicas como cognitivas y cuentan con la voluntad y medios suficientes para adaptarse a cualquier cambio que se presente, principalmente en la época tecnológica que vivimos. Atendiendo al anterior, debemos tener presente que existen convenciones y reconocimientos surgidas en el ámbito internacional que sugieren a los estados desarrollar y fortalecer las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestales y de cualquier índole para garantizar que las personas mayores tengan un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. La presencia del COVID-19 en el mundo y particularmente en nuestro país ha expuesto que la vulnerabilidad de las personas aumenta con la edad, principalmente en aquellas que padecen problemas de salud como la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades de naturaleza respiratoria. Ante este escenario, se han implementado medidas urgentes y extraordinarias para contrarrestar la propagación de la enfermedad, siendo la principal el aislamiento social. Si bien esta condición no era ajena en la vida de muchas personas mayores, lo que indudablemente sí representó fue un recrudecimiento en la marginación social, ya que varios de ellos experimentaban, quedando de este modo expuestas las diversas caras de su vulnerabilidad, ocasionada principalmente por legislaciones poco eficaces y políticas públicas insuficientes para derribar las barreras que día a día ya enfrentaban. Existirá probablemente un nuevo contexto social que nos ofrecen las llamadas nuevas normalidades. Ante esto, ¿cómo ubicamos a la persona mayor? Resulta indudable que una persona aliada de la mayoría de las personas para transitar estos 5 meses de confinamiento han sido las herramientas que nos ofrecen las llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, no es un hecho desconocido que la mayoría de las personas mayores presentan niveles de uso de Internet significativamente menores a los que muestran otros grupos etarios. Y en nuestro país existen aún brechas muy pronunciadas en el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, un estudio denominado Las personas mayores de América Latina en la era digital, basado en diversas encuestas regionales, señalan que en los países como El Salvador, Ecuador, México y Honduras, las personas jóvenes declararon usar Internet alrededor de 10 veces más que las personas mayores. Y en países con mayor desarrollo digital en esta región y mayores niveles de envejecimiento de la población, como Chile y Uruguay, los jóvenes señalaron usar Internet alrededor de 5 veces más que las personas mayores. Por otra parte, el estudio denominado Uso de las TICs y actividades para Internet en México señala que la edad representa un factor determinante, ya que existen resultados que muestran que la población de 55 años y más
es la que tiene la menor probabilidad de usar las TIC y de realizar las actividades digitales, lo que implica que las habilidades necesarias para estas habilidades, una mayor disponibilidad de servicios de telecomunicaciones y puede incrementar la brecha digital entre la población joven y la población adulta en lugar de disminuirla. Ahora bien, ¿de qué forma impactan las barreras digitales que padecen las personas mayores en tiempos de COVID? No olvidemos que el uso de las herramientas digitales representa optimizar un mundo de posibilidades en la realización de diversos trámites y servicios, así como de entrenamiento y oportunidades laborales. Tratándose de las personas mayores, su uso adecuado incide, sin lugar a duda, a mayor inclusión social y familiar y reduce diversos factores que propician su discriminación y les abre puertas para mantenerse actualizados frente a distintos mercados laborales. De igual forma, atenúa su inactividad y les permite realizar actividades de emprendimiento de negocio. Sin embargo, la parte fundamental en la familiarización en el uso de las tecnologías de la comunicación es conocer, acceder y habituarse al manejo de los diversos riesgos a los que se quedan expuestos con el uso de dichas herramientas tecnológicas. La presencia del COVID-19 en nuestras vidas, pero particularmente en el sector perteneciente a la población de las personas mayores, ha acrecentado sus temores de ser infectados. También ha producido una mayor demanda en los servicios de salud, insumos y medicamentos, así como la obtención de recursos económicos para subsistir, muchos de ellos provenientes de ayudas sociales. Ante este escenario, personas mayores que comúnmente estaban habituadas a realizar trámites de manera personal se han visto en la necesidad de realizarlos vía remota, a través de una computadora o un teléfono inteligente, desconociendo que existen diferentes riesgos a los que quedan expuestos sus datos personales. Existen diversos servicios que les son proporcionados a través de estas herramientas, en los que se asientan diversos datos clasificados como íntimos, como los que constan en sus expedientes clínicos electrónicos o bien aquellos relativos al otorgamiento de ayudas de carácter social que les proporcionan autoridades en los 3 diferentes niveles de gobierno. El manejo inadecuado de estos datos, con autorización o sin autorización, tratándose de las personas mayores, los ubica ante escenarios riesgosos, lo que es habitualmente capitalizado por personas o grupos criminales sin escrúpulos que detectan esta situación. Existen diversos riesgos en los que pueden quedar expuestas las personas respecto de sus datos personales, como lo señala el artículo 38 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, pero tratándose de las personas mayores, adquiere una relevancia significativa de carácter negativo por diversos factores, como es el caso del robo o extravío o copia no autorizada de datos, la cual comúnmente se materializa a través de la realización de ofrecimientos falsos, cuyo único propósito es que las víctimas revelen información sensible y de carácter personal. En ocasiones hemos visto cómo operan estas personas u organizaciones, ya sea ofreciendo servicios, medicamentos o ayudas. Inclusive han suplementado autoridades como la Secretaría de Bienestar, en donde han hecho circular supuestas ayudas mediante WhatsApp o mensajes de texto, pero cuyo objetivo real es distribuir un código que se instala en el dispositivo del usuario con el propósito de acceder y robar diversos datos personales. Otra forma en la que se realizan vulneraciones a los datos personales es mediante el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos, a través del cual se genera una suplantación de identidad, lo que implica la obtención ilegal de datos personales. Su forma de operar es similar a la anterior, mediante la instalación de una amenaza informática que roba sus datos
y obtienen sus contraseñas de ingreso con el propósito de cometer un abuso financiero y apropiarse de su dinero, lo cual puede ser producto de programas de jubilación o de seguro social, o bien mediante el acceso al uso de sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Finalmente, tenemos el daño, alteración o modificación no autorizada en el que se genera la suplantación de un sitio web comúnmente de alguna autoridad gubernamental. Así, en esta pandemia hemos visto cómo aparentemente páginas oficiales ofrecen ayudas para el COVID indicando pagos de ayudas para compra de alimentos. ¿Qué ha sucedido ante el aumento de estos riesgos a los que están expuestas las personas mayores? Bueno, el gobierno ha emitido un cúmulo importante de recomendaciones, básicamente en las que se pide estar atentos, hacer un uso adecuado de nuestros dispositivos electrónicos, utilizar dichos dispositivos solo con fuentes seguras. Estas medidas consideramos que son importantes. Sin embargo, hablando de la población perteneciente a las personas mayores, estimamos necesario realizar otro tipo de acciones. Hemos considerado que un aspecto importante de la problemática ha sido la poca familiarización que tienen las personas mayores con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En nuestra labor como legisladores, y habiendo identificado esta situación, hemos impulsado en el Congreso local diversas iniciativas, primero a nivel constitucional, para adicionar el apartado F del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de incorporar como un derecho a las personas mayores el de la educación, que observe entre diversos contenidos los planes y programas para una inclusión digital. También hemos propuesto que el sistema integral para la atención de las personas mayores se promueva una solidaridad intergeneracional. De igual forma, presentamos otra iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México y la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como ciudad digital y de conocimiento, a fin de incorporar en dichos ordenamientos la obligación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a implementar programas específicos que le permitan a las personas mayores adquirir destrezas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, a fin de promover su integración autónoma y vida digna. Consideramos que el COVID nos amenaza a todos. Sumado a ello, existen personas que aprovechan esta situación para obtener un beneficio indebido a costa de las personas mayores. En ello, Sí, perdón. Se detuvo, ¿verdad? Yo creo que tiene fallas en su internet. Ya comenzó. Diputada, no se escucha, pero bueno, parece. Bueno. bueno, Ay, creo que no se ya. escuchó la última, la despedida. La despedida. Pues les decimos que en la despedida, realmente esta pandemia de COVID, consideramos que pues ha sido algo muy importante, este tipo de foros también, y que esta es una forma en la que estamos convencidos de que podemos reducir diversos riesgos y que desde el Congreso de la Ciudad pues estaremos atentos
a todas este tipo de acciones que se puedan generar y nosotros también generar un marco jurídico que garantice los derechos de las personas mayores. ¿Sería cuánto? Sí, sí se escuchó. No la escucho, Gracias, maestra. perdónanos. Muchas gracias, diputada. Y me está diciendo la ministra Margarita que la sacaron de la reunión y que está bloqueada y ya no se puede acceder. A ver, Moni, te pido por favor tomes esos controles y No tengo a nadie en lista de espera, comisionada. ella no está. Por favor, la puedes Se cayó del servicio. Es que se cayó el servicio. A mí Ahorita también me sacó. también sacó a Jordi. Sí, también a mí me sacó de la otra reunión en la que estaba, pero a ver, hagamos lo posible para ingresarla y mientras, por favor, Jordi y Mónica, actívense. No me bloquees el micrófono a mí, por favor. Y bueno, agradezco a la diputada Marisela Zúñiga y mil perdones porque, bueno, esta tecnología, yo creo que ahora ya somos tantos inmersos en ella que, bueno, ya no se da abasto, tal vez las Es un plataformas. problema. Ya está ingresando. Hazte cargo, por favor, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora, diputada, muchas gracias por su presentación y vamos a ceder el uso de la voz a Patti Cursain, que ya está muy atenta aquí desde hace rato. Patti, mil disculpas por todos estos inconvenientes que nos han retrasado un poco, pero que ha sido muy, muy provechosa esta mañana, con mucha atención hemos seguido todas y cada una de las exposiciones. Y si me permites rápidamente presentarte, la doctora Patricia Cursain Villalobos. Iris, perdón, te interrumpo. No me presentes para que ahorremos un poquito de tiempo. No te preocupes. Adelante, Patti, por favor. Sí, Gracias. claro. Nada Gracias. más, lo único que puedes decir es que soy, igual que tú, un miembro de la academia, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que soy académica y que he vuelto muy contenta y muy feliz a mis actividades académicas. En fin, todo eso. Y también decirles que en realidad mis líneas de investigación de toda la vida han sido relacionadas con el derecho de trabajo y con la seguridad social y que claro, todo lo que es el derecho de acceso a la información y protección de datos, pues se involucra con todo. Son dos derechos humanos y como tanto, pues son interdependientes, ¿no? Son universales con todos. Y que hoy tenemos esta oportunidad de platicar de las personas mayores, puesto que, miren, yo no sé ya cuántos días, tenemos el Día del Niño y el Día de la Madre, todos los que mencionó Viviana, y luego muchos días de todo, el de la secretaria, el del médico, el de la enfermera y tal. Bueno, está muy bien que tengamos esa memoria. No sé en qué momento se decida por decreto quitar esos días, como se están quitando en algunos casos placas, monumentos, etcétera, porque finalmente la renovación o la cuarta transformación quiere decir como que hay un cambio total y ya no sé hasta dónde vamos a seguir teniendo una memoria como los mexicanos la habíamos guardado durante muchos años. Las memorias y la historia guardan lo bueno y guardan lo malo. Y lo único que tenemos que hacer es recordar que la historia la escribe quien tiene la posibilidad de escribirla. De ahí no tampoco podemos pensar que sea exactamente la verdad. A veces escuchamos una versión sobre la muerte de Venustiano Carranza de una manera y luego vemos otras. Pero bueno, estamos en esto y no nos vamos a desviar, tenemos poco tiempo. Yo le agradezco mucho a Viviana la invitación que me ha hecho, le agradezco mucho a Norma Pimentel esta también invitación y me parece que aprovechando pues esta fecha en la que hace rato se decía que hablar de ancianos es de discriminación, pues yo les quiero decir que yo estoy mucho más allá de una tercera generación. Yo ya estoy en la cuarta o en la quinta, no sé a cómo llamarle, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Ahora son ya no, las personas de 60 años, creo que ya no se les llama tercera generación, sino que ahora se les está llamando de la edad media. Y bueno, no sé eso, si lo interpretamos como históricamente, pues en un momento vamos a ser como feudalistas. Bueno,
Y ya para mi edad, o para las personas que vamos más allá de los 70 años, entramos en esa etapa de edad mayor, y luego a los 80 creo que ya viene otra clasificación. Bueno, eso son circunstancias que la Organización Mundial de la Salud y que biológicamente van dando diferentes etapas o diferentes condiciones, lo cual yo lo entiendo que es factible y que debe de ser. Porque antes una persona de 60 años, pues era una reverenda o un reverendo anciano o anciana. Ya esas personas tenían ya de por sí un tipo de vida mucho más tranquilo, mucho más calmado, y bueno, eran otras etapas. Hoy estamos viendo diferentes condiciones y las personas muchas veces somos activas, como en mi caso, yo tengo 76 años, nos mantenemos activas porque tenemos esa gran virtud que nos ha dado la naturaleza de conservar salud, de tener inquietudes, además hemos tenido la oportunidad de estudios y demás. Pero una persona de mi edad en el campo, una persona de mi edad, una señora que va al mercado a vender su verdurita, es la viejita de la verdura, es la viejita que vende en tal lugar. Es la viejita que pide limosna en la esquina. Es la viejita que está sentada. Bueno, y muchas veces esto se ve como en un plan de la misericordia, ¿no? La caridad con esas personas. Y bueno, en cierta manera tenemos que pensar que debe de ser porque esas personas tienen un tipo de vida completamente distinto al que tienen otros grupos sociales. No solamente los que están en las zonas rurales, no solamente las personas de grupos indígenas, sino personas que todavía en los estados de la República, dependiendo con el desarrollo de los mismos, las personas tienen un tipo diferente de vida. Entonces, no podemos generalizar absolutamente nada. Todo tendríamos que irlo manejando conforme a la condición geográfica, a la condición social y también después a la condición económica. Puede haber personas en un pequeño municipio que estén con mucho retraso, con una brecha económica muy grande, pero que sin embargo hay una persona que recibe a lo mejor unas estupendas pensiones, no pensiones, perdón, que reciben los dineros que les mandan los hijos que se han ido a trabajar a Estados Unidos y entonces tienen dinero y son prácticamente los que mejor viven en el poblado. Entonces es muy difícil generalizar. Partiendo de eso, yo voy a hacer algunas reflexiones o algunos comentarios que ya mucho se ha dicho por todos los demás y que han sido todos estupendos, porque de verdad nos han ido planteando diferentes condiciones, temas, y es fundamental, es muy importante. Ayer estuve en un congreso sobre salud digital maravilloso, en el que también se hablaba de todo lo que significa la telemedicina y de todo lo que significa guardar electrónicamente el historial médico de las personas. Y también yo anotaba, una persona mayor que va a llegar en un momento determinado a cualquier clínica, ya sea pública, privada, y le empiezan a preguntar todos sus antecedentes, su historial médico ya no lo tiene en la memoria. Te preguntan, ¿y de qué murió su mamá? ¿Quién sabe? Pues murió de un dolor. ¿En dónde? No sabemos tampoco. Y bueno, ¿y usted qué sabe de antecedentes de enfermedades crónicas o degenerativas en sus antecesores? O no lo saben o simplemente ya no lo recuerdan, porque no se puede saber. Y además, si vemos en otras condiciones que antes no se daba la información completa y a las personas hasta se les prohibía tener acceso a los datos de médicos de las personas que tenían como pacientes, que hoy, por cierto, ese es un problema que también teníamos que resolver, perdón que haga este tipo de paréntesis, porque en la Ley General de Protección de Datos de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Perdón, ¿hay una interferencia o soy yo? No se oye. ¿Sí me escuchan? Sí, ok, gracias. Bueno, entonces en esta ley se dice que
las personas fallecidas, si no dejaron una autorización para que una persona que tenga interés legal en poder ver sus datos, simplemente no se les dan. Eso me parece que es terrible y que eso se tiene que modificar, porque no es posible que un señor o una señora que tiene derecho a una pensión, por ejemplo, no pueda tener acceso a los datos personales. O bien que una persona, un hijo, quiera saber exactamente cuál es la situación por la que murió el papá o la mamá, porque va a resultar que requiere esos informes, porque a lo mejor se trata de enfermedades hereditarias o porque necesita tener ese récord. Bueno, cierro el paréntesis y me voy entonces siguiendo en el rango de la salud. Hay ahora muchísimas facilidades, bueno, extraordinarias. Estos sistemas, que además oí mucho de esto en el Congreso de antier y de ayer, que fue excelente, en el que se habla de la telemedicina, la teleconsulta. Nosotros hoy mismo hemos estado consultando médicos porque no queremos ir al hospital. Bueno, pues hemos tenido que ir al dentista, pero eso no queda más remedio. Pero un dolor muscular, una erupción, ese tipo de problemas, se habla al doctor, se mandan fotografías, inclusive hasta una conferencia de Zoom, y con el médico se tiene esta interacción y finalmente la pasamos sin mayor problema. Claro, siempre y cuando no se requiera un estudio de imagenología o de laboratorio. Pero aún así, cuando se tiene, bueno, pues yo tendré que ir al hospital, pero ya no tendré que ir a recoger el resultado porque se le pasa al médico y la radiografía y la tomografía y toda la información del laboratorio, el doctor lo va a tener en su pantalla, como también yo puedo tener acceso al mismo. Esto, desde luego, ha sido muy importante durante esta época de pandemia, que ha limitado o digamos que ha contribuido a que haya menos acceso entre las personas y que haya, obviamente, reducido el peligro de contagio. Bueno, todo esto está muy bien, pero yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen, las personas mayores, que no tienen además una PC, porque nunca la han usado, pero a lo mejor sí tienen un telefonito? Y eso yo lo comprobé en diciembre pasado que hicimos una reunión, estaba yo todavía en el INAI, que vinieron unas personas, adultos mayores, que lo celebramos ahí con una posada, llamémosle de cierta forma, y que les dimos una plática sobre cómo deberían de proteger sus datos personales. Y yo en lo personal creía que estando en una casa de asistencia, en una casa de reposo, y siendo personas que pasaban mucho más de 60, 65 años, pues no iban a saber ni de qué les estábamos hablando. Pues me llevé una gran sorpresa, porque cuando empezamos a hablar de los datos personales, muchas empezaron a decir, oiga, y mi acta de nacimiento, y fíjese que me pusieron una edad que no es 1, 2, oiga, y entonces en mi teléfono cuando me llaman y yo qué digo, y entonces resultaba que la mayoría tenían un teléfono celular. Pero ese teléfono celular, mi mami falleció hace un año y tenía 99 años, y ella era feliz con su celular porque hablaba por teléfono con sus amigas, pero nunca entendió cómo podía marcarles automáticamente. Ella abría su telefonito, sacaba su libretita de teléfonos, marcaba y estaba comunicada y estaba en contacto. Solamente tenía 2 o 3 números que sabía que tenía que aplicar, tocar una tecla y se comunicaba conmigo, con mi hija y con mi hermana. Entonces, realmente no tampoco podemos subestimar de las capacidades que pueden tener, pero tampoco les podemos exigir más de lo que pudieran, porque yo simplemente hace un momento que me estaba saque el Zoom de esta reunión, me estresé y me empezó a doler la cabeza porque dije, voy a llegar en el momento que tengo que hablar y no voy a poder tener la señal. Bueno, entonces yo creo que tenemos que procurar también que a quienes tienen la posibilidad de tener un teléfono en casa o un teléfono celular y que no son personas que hayan tenido una vida muy activa, que no tengan una vida intelectual o que no hayan sido trabajadoras o que inclusive algunas pudieran ser todavía analfabetas, pues tendríamos que procurarles el apoyo. Y ese apoyo lo podrían tener de muchas maneras, no solamente a través de teléfono y televisión y radio.
yo creo que también podríamos establecer este sistema de las jefaturas de manzana, en la que algún voluntario o voluntaria en una manzana, en una cuadra de cualquier colonia, pudiera decir: yo puedo apoyar a las personas mayores que viven en esta área, o en este condominio, o en este edificio, en fin. ¿Cómo? Preguntándole simplemente a la persona, y esto ocurre muchísimo en Europa, en Estados Unidos, que cuando hay una persona mayor en un edificio, todo el mundo le apoya, todo el mundo le pregunta qué se le ofrece, le hacen sus compras, tienen los teléfonos para que ella se comunique cuando tiene alguna emergencia médica, para hablarles a sus familiares o para poderlos recurrir con la atención médica necesaria. Pero luego viene el otro problema. Muchos pues están asegurados, tienen la ventaja de tener cualquiera de los seguros principales, vamos a hablar del IMSS y del ISSSTE, o en los estados de los sistemas de seguridad social estatales, o si hubiera alguno del sector militar, que no creo que estuviera en estas condiciones, los de Pemex o de cualquier otro sistema. Estas personas, bueno, no tienen problemas, sabemos a dónde llevarlas, saben a dónde tienen que ir, cómo tienen que llamar. Si encuentran o no encuentran sus cartillas o cómo identificarse es otra cosa. Un expediente electrónico, por ejemplo, es maravilloso, porque aunque la persona se hubiera cambiado de domicilio y le tocara una clínica, pues al llegar a otra clínica se debe tener en el expediente electrónico, en el expediente clínico, toda su información. Bueno, esa parte tiene menos riesgos y menos problemas. ¿Qué pasa con los que no están asegurados? ¿Qué pasa? Que es la mayor parte de la población, aunque haya 70 millones de asegurados, entre comillas. ¿Qué pasa con todos los que no están asegurados, con la población mayor? No tengo muchos datos a la mano, pero el único que recuerdo es de que la población de más de 55 años ocupa el 8% de la población general. Todavía no somos tantos, como hay otros países de mucho mayor envejecimiento, pero vamos prácticamente volando hacia allá. Hay ahora seguramente niños de menores de 5 años en unas cantidades mucho más reducidas que la de los adultos, y que de los adultos mayores vamos creciendo con mayor facilidad. Esto es un gran adelanto de la ciencia médica, definitivamente. Pero también tendríamos que haber ido creciendo todos los sistemas de asistencia, no solamente de pensiones para el sector formal, sino de una asistencia general. Y para mí ahorita ya no me queda muy claro si esa asistencia está caminando de una manera correcta, cuando lo que estamos haciendo es: ten para que compres la leche, ten para que tengas 500 pesos, bueno, a ti te voy a dar 1,000 porque son de tales edades, de tales regiones. Y yo no sé si con eso esa persona va a poder comprar o pagar consultas que cuestan de 1,000 pesos, 1,200 y demás, y va a poder comprar los medicamentos que cada día aumentan y aumentan de precio. ¿Por qué aumentan? Y ese es el otro problema, gran problema que vamos a encontrar con el tipo de los medicamentos. Si no hay una regulación adecuada para que los medicamentos puedan tener el valor que deben de tener sin que exista el abuso, bueno, pues vamos a encontrar el problema que ya tenemos ahora de la falta de abastecimiento, y que así como hay niños con cáncer que se están muriendo, nada menos el día de hoy aparece desolador una fotografía en el periódico Reforma, y los casos que sabemos de la niña que fue a morir al extranjero por falta de medicamentos. Bueno, igual va a pasar con las personas mayores, porque las personas mayores es evidente que van teniendo cada vez, o vamos teniendo cada vez, pues más tipo de deficiencias, y vamos a empezar a generar las enfermedades crónico-degenerativas, unas más tarde, otras menos, unas de forma más aguda, otras menos, pero finalmente es algo que tendríamos que haber previsto. Yo me pregunto, si en un momento determinado una persona mayor enferma hoy de la pandemia, sí tenemos muchísima información, ¿quién le va a decir? ¿Cómo puede saber dónde está la disponibilidad de las camas? ¿A qué hospital se puede recurrir? ¿En cuál sí me van a hacer la prueba y me van a recibir? Porque tengo datos, información directa de personas que inclusive fallecieron, que no fueron atendidas, a pesar de que se decía que en tales hospitales
había el foquito verde y los podían atender. Y después de un recorrido de no sé cuántas horas, esta persona falleció porque simplemente no hubo lugar en los lugares en los que se estaba diciendo que había disponibilidad de camas o simplemente para que le hicieran la prueba. Bueno, y luego vamos al tema de la compra de los medicamentos. Bueno, la persona tiene el recurso para poderlo comprar, la persona tiene fiebre, no puede salir, la farmacia no le queda cerca, puede llamar por teléfono, sí, le traen el medicamento, sí. Eso es en el mejor de los escenarios. Esa persona, y eso lo digo por experiencia propia, Farmacia San Pablo, yo pido mis medicamentos y cuando pido que me hagan el descuento del INAPAM, no, eso no se puede hacer cuando es a domicilio. Tiene usted que venir personalmente. Oiga, pero yo le puedo dar los datos de mi credencial, es más, ya estoy ahí registrada. No, tienen que venir personalmente. Entonces, ahí tenemos otra situación. Que también de paso debemos de decir que en los hospitales particulares debiera de hacerse descuento también por cuestión del INAPAM. Y no solamente eso, no debería de haber una credencial del INAPAM. Pues si ya tienes una cierta edad, ¿para qué tienes que llevar una credencial que te acredita que eres persona mayor? Con que tú tengas tu identificación, la credencial del IFE, tengas el pasaporte, tengas cualquier documento oficial que señale tu fecha de nacimiento, debiera bastar para que tú pudieras tener algunos servicios de manera gratuita como persona mayor. Transporte público, los descuentos, las entradas a los museos, por ejemplo, en épocas normales, descuentos en muchos otros lugares, descuentos en libros, en fin. Y a lo mejor si quieren para evitar el abuso de que los nietos compren muchas cosas con el descuento de los abuelos, bueno, poner unas cuotas limitadas, pero esa es otra cosa. Yo lo que creo es que es muy, muy problemático para una persona mayor advertir también cuáles beneficios tiene. Y por otra parte, saber de que puede ser engañada. Y ahí tenemos que tener una campaña muy importante, muy intensa, en la que podamos decirles a las personas mayores, y estamos hablando de las que viven solas, que cuando van a tocar a la puerta de su casa para decirle que le van a entregar un premio o un pedido, o que le mandaron un regalo, o que llegaron unas flores, esa persona sepa cuándo puede abrir la puerta y cuándo no la puede abrir. Y es preferible que no reciba ese regalo, esas flores, etcétera, cuando no tiene la certeza de que es algo verídico. Porque da la casualidad de que nosotros tenemos, perdón, voy a apagar el teléfono, se me olvidó apagarlo. Da la casualidad que es complicado, sobre todo ahora que hay algunas bandas de personas que llegan y dicen, traigo el súper. Y que resulta que cuando abren el súper no es cierto que es el súper y aprovechan para meterse y para asaltar. Las personas mayores son un blanco de esto y no importa en qué colonia sea, no importa qué clase o qué condición social o económica se haya, porque en todos lados hay a veces lugar para poder robar. Por otra parte, ¿hasta qué punto se puede considerar una discriminación que se diga que las personas mayores de 60 o 65 años no deben salir de sus casas? Bueno, yo creo que aquí tenemos que pensar que no podemos llegar a los extremos como en Francia, en la que hay enormes protestas por el sentido de que es decirles a los mayores que no pueden salir, es prácticamente un confinamiento con el sentido que tiene la palabra jurídicamente, cuando es diferente decirle se recomienda que no salga y advertirle los motivos por los cuales se hace dicha recomendación. A diferencia, por ejemplo, ya lo mencionó Mauricio de una manera muy, muy bien hecha, sobre los temas en Alemania, en la que hay la previsión para atender a personas adultas mayores. Angela Merkel dijo un día que no podíamos volver a la normalidad reteniendo a los menores de sus casas, dejándolos sin salir, que eso era inaceptable desde el punto de vista ético y moral. Y tiene toda la razón,
porque hay personas mayores que tienen que salir a vender para poder comer. Eso es el otro tema que tenemos. ¿Qué pasa con los que trabajan? Las personas mayores que tienen una pensión, bueno, pues tienen medio resuelto el tema, porque las pensiones no son maravillosas, pero lo tienen medio resuelto. Quienes tienen además familia que les ayuda, bueno, pues tienen también medio resuelto el problema o resuelto. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen pensión porque fueron siempre sector informal o porque no trabajaron o porque por algún motivo no alcanzaron sus cotizaciones o porque hoy con el tema de las Afores no les dio la cantidad para poder tener una pensión, a veces ni mínima? Bueno, ese es un problema difícil. Ese es el problema. Sí. Perdona que te interrumpa. ¿Podrías ir cerrando, mi querida Patti? Ay, perdón, ya me pasé, claro, con muchísimo. De 20 minutos ya. Perdón, Gracias. claro. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Ok, entonces ya lo único que yo diría es que tómate- tenemos el otro, bueno, me voy a concretar a decir, tenemos el problema de las casas de reposo que son asistenciales. ¿Qué pasa con el personal? No se les da todo el equipo necesario para que se cuiden y para que no traigan los contagios. No tenemos información, por lo menos seguramente hay que meterse a preguntar, pero no tenemos información proactiva de qué es lo que está pasando ahí. Y lo que decía el doctor hace un momento es efectivamente importantísimo poderles dar el apoyo para no dejarlos en el tema de la depresión, que es muy grande porque además están con limitaciones, están con miedo, están sin el apoyo de sus familiares, que no siempre van, los tienen muy abandonados por lo general. Pero bueno, todo eso me parece que debe de hacerse, que se les deben de buscar algunas actividades que les permitan pasar el tiempo menos aburridos, simplemente con buenas televisiones, no necesita ir presencialmente nadie. Y bueno, eso es principalmente, pero ojalá que sí tuviéramos una gran publicidad para que sepan qué hacer, cómo poder pedir ayuda en un momento determinado, para poder identificar a quienes les quieren cometer algún fraude, sobre todo sus datos personales, que no se los vayan a tomar, para que no vaya a haber quienes les roben hasta las pensiones a través de los cajeros. ¿Y cómo van a los cajeros? ¿Cómo van a hacer uso de su dinero? Ese es otro problema muy grande. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, creo que de lo que menos hablé fue de los datos personales y del acceso a la información que deben de tener. Pero bueno, ya será en otra ocasión. Muchas gracias. Ay, mil perdones, Patti. No. Yo, ¿sabes qué pasa? Si yo no tengo algo escrito, generalmente me paso de tiempo. Y hoy no quise escribirlo. Está bien. No, aquí hemos dejado que todos se explayen, y bueno, y de alguna manera discretamente les hemos mandado un mensajito para decir que está bien, lo entiendo. Pero aquí no nos está ayudando el internet. Si uso el WhatsApp, me saca. Entonces ya no quise utilizar el WhatsApp como hace ratito porque ya me sacó de estos. Entonces sí está complicado todo esto, pero ha sido de verdad, insisto, dentro de todos los inconvenientes tecnológicos que nos están enseñando mucho, estamos aprendiendo todos, y creo que esa es la gran enseñanza de todas las pláticas que hemos tenido esta mañana. Todos estamos aprendiendo y debemos ser copartícipes de esa enseñanza y de ese aprendizaje, y particularmente hablar con los adultos mayores. Muchas gracias, Patti, porque de eso se trataba, de hablar de muchos de los temas que con su experiencia ustedes pueden exponer y pueden poner en la mesa. Mil gracias, Patti, y gracias por de verdad tu grandeza que muestras, que no es necesario leer ninguna presentación, y en eso coincido contigo. No es necesario presentarte porque todo el mundo sabemos quién eres y te conocemos tu gran don de eres, te lo agradecemos. Muchas gracias, Patti. Al contrario, gracias a ustedes y saludos a todos. Muchas gracias. Y cedemos el uso de la voz ahora a la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos. Gracias tú me indicas, leo tu presentación, igual tú eres alguien que no necesita. Por favor, sáltatela. Aquí te conocemos, pero desde luego que sabemos que igual tú, la misma humildad que compartes junto con Patti y con todas las personas grandes, pues hacen que
solita se presenten. Muchas gracias, Margarita, y te cedo el uso de la voz igual. Trataremos por ahí de ir midiendo los tiempos, pero ya sabes que también se nos dispersan. Por favor, trataré de ajustarme, Vivis, y si no, por favor, adelante, gracias. Me dices. Todos han tenido esa libertad, nada más que sí hemos tenido que cortarles en algún momento porque ya nos colgamos mucho, pero estamos súper bien y muy contentos en esta mañana, de verdad muy divertidos. Gracias y adelante. Muchas gracias, Vivis. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este panel, al comisionado presidente, a la presidenta de la barra del capítulo Puebla y de manera muy especial el amable conducto de mi queridísima Vivis. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir este panel con la diputada Marisela Zúñiga Cerón y desde luego con mi querida, respetada amiga de toda la vida, Patti Cursein. Patti, siempre es un gusto escucharte, sabes que te quiero, que te admiro. Y además, pues contar con la presencia de un auditorio tan amplio y tan selecto. Muchísimas gracias, felicidades en el Día del Abuelo, bueno, todos sabemos, este es un día que ha sido creado en diversos países del mundo, incluso en diversas fechas y por diversas razones. Nuestro país, según la información que tenemos, fue creado por Edgar Fernández Gaitán Monzón, un locutor chihuahuense, en un programa que se llamaba La Hora Azul, como la canción de Agustín Lara, con el fondo musical, fíjense, de aquella canción Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber, que también es bellísima. Pero bueno, la palabra abuelo tiene muchas acepciones y entre ellas, ya se mencionaron hace rato por algunos de los participantes, pero puede tener la connotación en la que se identifica como un adulto mayor, independientemente de que tenga nietos o no los tenga, sino más bien como un sinónimo de respeto y reconocimiento a su experiencia y a su sabiduría. Pero la finalidad de instituir esta conmemoración fue reconocer que el ser abuelo no es sinónimo de vejez. Hoy en día hay abuelos muy jóvenes, muy jóvenes, sino que el abuelo representa el eslabón que une a nuestro árbol genealógico entre una generación y otra, y esto provoca sentimientos de amor, de orgullo, de pertenencia con nuestros vínculos familiares, y creo que eso es lo más importante. Bien, pues pasando un poco ya más a nuestro tema, pues recordarán ustedes que el 31 de diciembre de 2019, cuando seguramente todos o la gran mayoría de los aquí reunidos con gran entusiasmo y algarabía nos disponíamos a celebrar con nuestros seres queridos y amigos la llegada del 2020, festejando el privilegio de la vida, haciendo 1000 propósitos de año nuevo, como bajar de peso, dejar de fumar, haciendo recuentos de logros y pendientes y vislumbrando de un año que se caracterizaría, desde entonces pensábamos, por grandes cambios. Nunca imaginamos, de qué magnitud iban a ser estos cambios. Pues del otro lado del mundo, justamente ese mismo día, la Comisión Mundial de la Salud de Wuhan, China, estaba notificando a la OMS la existencia de un conglomerado de casos de neumonía que con posterioridad se determinó, pues eran causados por un nuevo coronavirus. Un microorganismo que con gran osadía se instaló y reprodujo en cuantas personas agarró desprevenidas y viajó por el mundo sin limitación fronteriza alguna. A diferencia de otras pandemias, este enemigo silencioso pues no es mortal, como todos lo sabemos, para todo aquel que le dé alojamiento, pero sí lo es para personas de la tercera edad, entre otras, pues como muchos de nosotros los presentes, en los que yo por supuesto me incluyo, o también personas que tienen ciertos padecimientos como hipertensión, diabetes, o las que generan, pues las que de alguna manera toman cierto tipo de medicamentos. El problema real es que este huésped resultó tener gran habilidad para propagarse a través de un apretón de manos, de un abrazo, de un beso o el simple contacto con alguna superficie, la cercanía a un estornudo o la salivación imperceptible en una plática. Y por si fuera poco, durante su incubación es asintomático.
Por esto, el aislamiento, la reclusión doméstica, el quédate en casa, pues se consideró un mejor método de prevención. Es la razón por la que hoy nos vemos a través de este medio electrónico, en vez de vernos en el patio de info, en donde suelen hacerse este tipo de foros. Consecuentemente, el fenómeno del COVID-19, pues súbitamente paró al mundo. Sin que nadie pudiera decir como Mafalda, me quiero bajar, no había manera. Entonces se suspendieron labores de oficinas públicas, privadas, empresas, construcciones, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. La situación inédita que hoy el mundo está viviendo es un cambio radical, inédito también, y por tanto requiere también de soluciones igualmente inéditas, de un replanteamiento de nuestra forma de vida, de una nueva visión de nuestro futuro. La importante decisión de preservar la vida mediante el confinamiento domiciliario, desde luego, tiene un alto costo que puede vislumbrarse desde, en mi punto de vista, dos enfoques diferentes, como individuos y como sociedad. Por tanto, la pregunta obligada es, ¿qué nos deja esta emergencia sanitaria como personas y qué nos deja como país? Como país, pues recesión en la economía, quiebra de muchísimas empresas, pérdidas de gran número de vidas, de empleos, descomposición del tejido social, inseguridad y un gran número de conflictos. Esto es, como dice Gabriel García Márquez, la crónica de una crisis anunciada. Pero esperamos de veras que las políticas públicas puedan ayudar a que nuestra reactivación sea pronta y sea eficaz. Ahorita algunas personas ya entre miedosas y desconfiadas están tratando de reactivarse. Pero, ¿por qué? Pues porque de alguna manera ya tenemos la posibilidad de pensar en una posible vacuna. Como personas, ¿qué nos deja la pandemia? Una emergencia como la que nos está tocando vivir, independientemente de las cuestiones negativas, ha propiciado el descubrimiento de nuestras capacidades y habilidades que antes ni siquiera habíamos imaginado. Este impas nos está permitiendo la posibilidad de reinventarnos con miras hacia un horizonte diferente. Sobre todo para nosotros, las personas adultas mayores, para quienes, y lo digo por experiencia propia, las nuevas tecnologías son cuestiones bastante, harto complicadas. Los teléfonos celulares son de gran ayuda, pero de repente se nos mueren o con alguna actualización ya nos cambió la pantalla a la que estábamos acostumbrados y ya no sabemos cómo manejarlo. La televisión cada vez es más sofisticada, claro, nos permite ver muchos programas, Netflix, YouTube, Prime Video, muchas cosas. Pero la tecnología en todo este tiempo, creo que ha sido herramienta fundamental para los seres humanos, esa posibilidad de comunicación que hoy nos permite. Estamos en casa, no nos desplazamos a ningún lado o nos desplazamos lo indispensable, pero los niños y los estudiantes de todos los grados, pues reciben clases a distancia. Los profesionistas han podido trabajar algunos a control remoto. Los webinars como se pusieron de moda para tratar y discutir temas de importancia en todas las materias. Se han roto barreras fronterizas, pues de repente vemos pues preguntas de personas que se encuentran en países súper lejanos. Las compras de farmacias, supermercados o productos de tiendas departamentales se hacen mediante aplicaciones o por una simple llamada telefónica. Algunos restaurantes te mandan la alimentación a domicilio. Estos cambios en la cotidianeidad de nuestra vida han demostrado la gran importancia de la tecnología, importancia que siempre se le ha reconocido, pero que no la habíamos palpado de forma tan cercana, pero sobre todo de esta manera tan indispensable. Estábamos acostumbrados a ver llegar los adelantos tecnológicos como algo natural a la evolución de nuestra sociedad. Ya salió el iPhone 6, el 7, el 10, las computadoras cada vez más rápidas, con mejores programas, la televisión también con más oportunidades. Pero en lo personal, producto de nuestra edad, me ha tocado dar testimonio de la transición, me da una pena terrible, pero así es, desde la máquina de escribir mecánica, pasando por la eléctrica, las computadoras y la avanzada tecnología del día de hoy. Y vemos que los niños y los jóvenes utilizan estas herramientas
con gran facilidad. Y para nosotros, pues sí, es donde aparece la famosa brecha generacional. No crecimos con estas innovaciones, por tanto, nos cuesta más trabajo adaptarnos a su uso. Pero sobre todo que en el uso cotidiano de estas herramientas representa a su vez el uso de nuestros datos personales. Y aquí es donde también debemos de tomar en consideración algo que Patti y que las otras personas que me sucedieron en el uso de la palabra han mencionado de manera muy puntual. Yo creo que podemos hablar de estos cambios cuando tenemos la posibilidad del acceso a estos medios de comunicación electrónicos, pero hay gente que no los tiene. Hay gente que no los tiene y desgraciadamente en nuestro país son muchas. Y en el mundo, pero hablemos de nuestro país, son muchísimas. Entonces, ¿qué sucede para la gente, como decían, que tiene que salir a trabajar, que no tiene la posibilidad de un teléfono o que apenas tiene una televisión, que a lo mejor no tiene internet, que no tiene mil cosas que en un momento dado, quizás para nosotros ya ahorita es muy familiar? Pero en todo esto, cuando hablamos de que incluso para las personas que tienen estas facilidades, que pueden pedir la compra de la medicina, como decía Patti, de la orden del restaurante o de la cocina económica que nos queda cerca para pedir los alimentos, pues en todo esto están involucrados nuestros datos personales, nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, todo. Y aquí es donde en realidad empiezan los problemas y los problemas muy serios para los adultos mayores. Para el adulto que vive con personas de su familia, pues siempre existe la posibilidad de acudir a ellas para su ayuda, para el uso de tecnología o bien para el asesoramiento de hacerlo. A mí me pasa, a mi hija, cualquier cosa que se me atora, Maggie, por favor, ven, ayúdame con esto, sácame de este apuro. Pero no todo el mundo tiene esa facilidad o no tiene a los hijos con uno. Entonces, ¿qué es importante? Sobre todo para las personas que viven solas, buscar asesoría de los familiares cercanos, de las personas que viven con ellos o las personas que los cuidan, o los vecinos, los familiares, hablaban hace ratito de ciertas redes. El problema que tenemos es que la delincuencia ha crecido tanto en nuestro país que la desconfianza hoy es muy, muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sí hay que enseñarle al adulto mayor que para poder ingresar a todo este tipo de facilidades y tecnologías, tiene que tener las precauciones necesarias para el uso de sus tarjetas de crédito, para el uso de sus datos personales, porque hoy están de moda más que nunca los robos de identidad, los robos bancarios, el hackeo de las cuentas. Y bueno, para una persona de esta naturaleza puede significar el ahorro de toda su vida que en un momento dado hagan una mala disposición de él. Entonces, sí tenemos que enseñarles, sí tenemos que adiestrarlos para esto. Esto no quiere decir que estemos impedidos por ser adultos mayores a continuar aprendiendo. No, esto nos abre al contrario la posibilidad de que sigamos obteniendo conocimiento. Bien se dice, el conocimiento nos hará libres y es totalmente cierto. Mi consejo, mientras tengamos un hálito de vida, continuemos estudiando. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Lo que quieran, lo que les guste, lo que les interese. Está científicamente demostrado que el ejercitar la mente nos ayuda a evitar o retrasar enfermedades como el Alzheimer, como la demencia senil, nos hace sentir útiles, pero además nos proyecta optimismo. Aprender a usar medios hoy nos acerca al mundo. Encontrémosle el gusto a platicar con los familiares, a los amigos a través de una videoconferencia, de un Zoom o de cualquier otro tipo de plataformas. Aprendamos a navegar por Internet y nos daremos cuenta que la cultura no tiene límites, que ahí encontraremos la música de nuestro agrado, el reportaje de nuestro interés, el video reconfortante y mil cosas más. Mi consejo por experiencia personal para que no se nos olvide cómo se usa la tecnología es, y además protejo mis datos personales, una libretita, un cuadernito donde yo anote paso a paso cómo debo de manejar esa tecnología, la computadora, el teléfono, la televisión, donde anote mis contraseñas, mis passwords, mis claves, mis números de cuenta, mis números de tarjeta, cómo debo hacer mis compras a distancia, cómo entro a este tipo de reuniones, no dejo de aprender nunca, que nos quede tiempo para disfrutar
disfrutar la vida. Organismos nacionales, internacionales se han preocupado porque los gobiernos participen activamente en el logro de una vida digna para los adultos mayores y que afortunadamente también gracias a estos adelantos a los que nos hemos referido, científicos, médicos, pues hoy tenemos una expectativa de vida mayor que la que tenían hace muchos años. Quienes me han precedido en el uso de la palabra, más informados que yo y más conocedores de la materia de datos personales, pues se han referido exactamente a cuáles son los problemas que se pueden engendrar precisamente cuando esto no está bien cuidado. ¿Qué tenemos que tener? Un cambio cultural, nosotros como adultos mayores, las personas que nos rodean como tales, nuestra familia, una toma de conciencia mayor, nuestros vecinos, nuestra comunidad y sobre todo las instituciones, que lo primero que nos tienen que brindar como adultos mayores es seguridad para poder tener una vida digna. La vejez puede ser una etapa de pérdidas, como ya lo decía Rubén, creo, hace rato. Sí, puede ser una etapa de muchas pérdidas, como también de gran plenitud. ¿De qué depende? Depende de la actitud de cada uno de nosotros. Por eso yo los invito a sentirnos en plenitud, a disfrutar el abrir los ojos cada mañana y darle gracias a la vida por esa gran oportunidad precisamente de contar con ella, de estar vivos. Como dice Saramago, ¿que cuántos años tengo? ¿Qué me importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso, a lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de las convicciones de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy vieja y otros dicen que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro me dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. ¿Que cuántos años tengo? No necesito marcar con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60, 70 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solamente lo bueno? Muchísimas gracias y felicidades. Excelente, Margarita, bravo. Es un pequeño muchísimas felicidades, que se me hace Nos levantaste el ánimo, todo. De eso se trata. Claro. Sí, de verdad que sí. Muchas gracias. Deja recuperar la voz. Muchas gracias a ustedes. Un encanto. Gracias. De verdad. Cerramos con broche de oro con ustedes dos una mañana llena de panelistas que nos han llenado este día de muchas cosas que pensar, ¿no? Porque sí, yendo a veces con menos años, no vemos esa parte hermosa que la vida enseña, que la vida va enseñando y es solo con la experiencia cuando lo vamos advirtiendo. Muchas gracias y qué bonita manera. Gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gusto en verlas, un gran beso a todas. Felicidades, bye. Un abrazo, Margarita, saludos. Pedirles igualmente, Blanquita, Vivis, saludos a tu mami, Vivis, un beso. Felicidades, señora. Antes, señora, qué guapa. Gracias. Permítanos tomar la foto. Sí, y claro. hacerles también la entrega, la foto, por favor. Todos prendan sus cámaras, todos los que nos acompañaron. Vamos a tomar varias fotos. Por favor, ahí el equipo le pido que nos auxilie para que todas las fotos de la tomada.
Y también, mientras nos toman las fotos con las pantallas abiertas, entregarles de manera virtual el reconocimiento a Patti, a Margarita y a la diputada que me dicen, no sé si ya ingresó otra vez, y si no, bueno, pues le hacemos llegar desde aquí también nuestros abrazos y nuestro agradecimiento por su colaboración en esta mañana. El Info se complace en entregarles a todos y cada uno de ustedes este agradecimiento por su participación. Pandemia, aislamiento y tratamiento de sus datos personales. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por su participación. Es un honor estar con ustedes y están tomando la foto. Ya ciérrame la pantalla, Mónica, por favor, para la foto. Gracias. Aquí están sus reconocimientos. Gracias por su participación. Y estamos ahí en las fotos. Qué linda. Muchas gracias. Yo voy a tomar también, porque luego me quedo sin foto. Muchas gracias a todos. Gracias por haber participado esta mañana. A todos y cada uno los estoy ya viendo con sus cámaras. Muchas gracias y buen día. Los invitamos a que repliquen este video. Normita, ¿quieres decir algo para despedirnos rápidamente? Ya no hacemos ninguna clausura, solo despedimos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Margarita, y gracias, Patti. Adiós.